Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Sabemos que Dios también les bendice. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? Conociendo a Dios. Ahí está el tremendo torpedo, ¿no? Difícil de equivocar. Y hemos conocido a Dios a través de las formas en que las personas se referían a la divinidad, a la deidad. Hemos ido un poco antes de la formación de Israel como nación. Debemos de saber que el libro de Génesis, recopilado por Moisés, en sus primeros 12 capítulos, habla sobre toda la creación y cómo se fueron formando las naciones, y son los textos que hemos usado, pero luego desde el capítulo 12, con el comienzo del llamado de Abraham, y hasta el capítulo 50 nos muestran cómo se formó la nación de Israel o Israel como nación. Y luego en Éxodo está todo el trato de Dios con Israel a la salida de Egipto, y es ahí donde encontramos a este nombre que es tal vez el más utilizado en nuestros tiempos, que para referirnos a Dios, que es Yahweh o Jehová, y que representa su ontología, su ser. O sea, Dios es. Yo soy el que soy. Pero antes de eso había muchas otras formas, y hoy vamos a mirar una más de ellas, y es el nombre de Dios, o lo miraban a Dios como Dios, el Olam. Dios, el Olam. ¿Ya? Y esta palabra, el Olam, era porque, mire, siempre el ser humano, y claro, hasta el día de hoy, aunque hay mucha modernidad, y tal vez hoy con la modernidad es lo más que se busca, y de alguna manera se ha logrado, es que el ser humano no quiere experimentar el paso del tiempo. No quiere experimentar el paso del tiempo. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué se envejece nuestro cuerpo? ¿Y cómo sabemos que nuestro cuerpo se envejece? Bueno, ¿por qué, hermana? Porque va cambiando, claro, ¿no? Hay ciertas cosas que son externas y propias y que podemos reconocer con la simple mirada. Y el espejo es nuestro gran acusador, ¿no? Cambia el color del pelo, cambia un poco el color de la piel, la gravedad hace su efecto. Pero esas no son las cosas más terribles. Lo más terrible es muchas veces lo que no podemos ver. Y que nos hace gastar a veces gran parte de nuestro presupuesto entre médicos, medicamentos y diferentes tipos ¿de qué? De vitaminas para poder disminuir el dolor, ¿cierto? Comenzamos a ver menos, etc. Y esta palabra Olam
era utilizada para hablar de un Dios que trasciende al tiempo, o sobre el cual el tiempo no se queda o no pasa. Un Dios trascendente. Oí una vez una frase, se la atribuían a este científico, falleció hace poco, uno que tenía un problema cerebral que andaba en silla de ruedas, Hopkins, parece que es Hopkins. Ahora, no estoy seguro que la frase sea de él, porque hay muchas frases que alguien dice y son bonitas y se las pone en alguien famoso para viralizarlas. Pero la frase decía, si logro explicar el tiempo, podré explicar quién. Si logro explicar el tiempo, lograré explicar quién es Dios o podré entender a Dios. Ahora, a él, Hopkins, se le atribuyó muchas veces que él era ateo. En realidad, él no era ateo, él era de una muy antigua religión que se llama panteísmo, que atribuye la deidad a la materia. Él era cosmólogo, ¿no? Cosmólogo. Entonces, en el cosmos estaba y era Dios. Por supuesto que no el mismo Dios al que nosotros servimos y que se nos ha revelado en la Biblia, pero no es que él no creyera en la existencia de un ser superior, sino que no creía en el Dios de los cristianos, es distinto, aunque su esposa era cristiana. Pero bueno, después la abandonó y se quedó con la enfermera ya. Pero dejémoslo a él de lado y vamos al tema del tiempo. Al tema del tiempo. Y sabe que es tan interesante mirar esto y poder ver que nuestro Dios es un Dios sobre el cual el tiempo no hace estos estragos que hace sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los seres humanos, sobre lo creado. El tiempo se va quedando en nosotros y nos va deteriorando y nos va deteriorando. Pero no es así en Dios. Dios es un Dios que trasciende y Dios es un Dios que no cambia. El tiempo a nosotros nos hace cambiar. Cambiamos, obviamente, externamente e internamente, pero no solo eso, también cambiamos de ideas, cambiamos de gustos, cambiamos de prioridades y cambiamos de sueños. Los que ya tienen más de 40 ya no sueñan como cuando tenían 20, ¿no? Vamos cambiando. Y lo que es importante en un tiempo ya no lo es en otro tiempo. Y de hecho, como miramos, el universo ya no lo es en otro tiempo. Los tiempos cambian, pero Dios no es así. Y esta palabra Olam significa justamente esto, el Dios del tiempo. El Dios del tiempo. Ahora bien, esa de alguna manera es una adaptación de lo que significa la palabra en hebreo, que es el Dios eterno. El Dios eterno o el Dios de la eternidad. Y aunque las frases suenan muy parecidas, el Dios eterno y el Dios de la eternidad significan cosas diferentes, porque el Dios eterno da a entender de que hay un Dios que de alguna manera no podemos identificar dónde está su principio y nunca podríamos llegar a determinar dónde está su fin. Esa es la eternidad. No podemos decir que tiene un principio porque está ya en el menos infinito, pero tampoco podríamos determinar que ha llegado a su fin porque está ya en el más infinito. Y obviamente para Hopkins eso era el tiempo. El tiempo no tiene un comienzo ni tendrá un fin, siempre ha estado. Ahora, cuando nosotros decimos Dios eterno, entonces pareciera que es cuantitativo. ¿Cuántos años tiene? Bueno, es eterno. No podemos decir cuántos años tiene. Pero cuando decimos Dios de la eternidad, tiene una significación un poco más teológica y más grande que el tiempo. Porque estamos diciendo que Dios es Dios de la eternidad. O sea,
para que entendamos un poco, vamos a suponer que esta es la eternidad, no es que lo sea, pero es para el ejemplo. Entonces, Dios eterno es un Dios que abarca todo esto, porque es Dios eterno. Pero el Dios de la eternidad sería un Dios que está fuera y sobrepasa a toda la eternidad, porque es el Dios de la eternidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos Dios eterno, sí nos referimos a un tema cuantitativo, pero cuando decimos Dios de la eternidad, estamos hablando en términos un poco metafísicos de un Dios que trasciende a la misma eternidad de quien Él es. Entonces, nos referimos a un Dios que solamente es posible de entender porque Él se revele al ser humano. Por eso que las cosas, dice Pablo, de Dios, ¿quién las conocerá? ¿Quién podrá entenderle a Él? Bueno, y luego dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo, entonces sí podemos entender a Dios. No es mi objetivo hoy que logremos entender a Dios, pero sí es mi objetivo que logremos entender que el Dios al que servimos es un Dios que trasciende y que se diferencia de nosotros en que Él no cambia, que Él siempre es. Y aunque nosotros cambiamos con el tiempo, Él sigue siendo para nosotros el Dios misericordioso. Cuando los seres humanos cambian, entonces la mujer dice a su novio, yo te amaré, por siempre te amaré. Y te amaré y te amaré, decía el salmista, no bíblico, ¿no? Pero luego de que pasan ciertos problemas, ustedes saben que todos los matrimonios tenemos altos y bajos. Pareciera que el amor se diluye entre esos matorrales de los problemas y en algunos casos se transforma en rabia, en resentimiento, en dolor y en los casos más extremos en odio. Y pasa lo mismo con el varón a la mujer, ¿no? Y a veces pasa con los hijos a los padres. Y viceversa. Entre hermanos. Entre miembros de una familia. Bueno, sin duda el caso más recurrente y bíblico es de la suegra y la nuera, ¿no? Eso ya no se puede cambiar porque es palabra profética. Que se levantará la nuera. Pero más allá de eso, debemos reconocer que vamos cambiando y a veces cuando miramos hacia atrás decimos, ¿por qué no pensaba en ese tiempo como pienso ahora? Y hubiera hecho estos cambios y sin duda sería mejor. Y en eso irrumpe este Dios que es trascendente, este Dios que es Dios de la eternidad, pero que a su vez también es eterno. Entonces, ellos entendían un Dios que era un Dios eterno, es decir, siempre está, pero también que sobre esa misma eternidad que siempre está, Él era Señor y gobernante porque era el Dios de ellos, es decir, de esa eternidad. La diferencia con nosotros, por lo menos lo que creemos, porque no todos creen igual en el pensamiento cristiano, nosotros creemos que el ser humano es perpetuo, o sempiterno. Eso significa que tiene comienzo, pero no tendrá jamás fin. Y nosotros creemos que el alma humana y su espíritu, y también su cuerpo resucitado, tiene un inicio en la concepción, ¿cierto? En la concepción óvulo-espermio, ahí en la concepción, desde allí, pero no es perpetuo, es decir, nunca deja de existir. ¿Vivirá eternamente con Dios o vivirá eternamente lejos de Dios? Ahora la pregunta entonces es, pastor, si somos perpetuos, ¿cómo es esto de que es eternamente? Volvemos a la eternidad, ¿no? Ya, esto es la eternidad. Dios es eterno y Dios es Dios de la eternidad. Entonces,
el ser humano, aquí está el ser humano, en algún minuto comienza, pero ingresa a la eternidad de Dios. ¿Me entiende? Porque Dios lo creó. Entonces, aunque tiene comienzo en un minuto, al estar en Dios, se hace parte de esa eternidad. No es que sea eterno, es parte de esa eternidad. Entonces, por eso, que la salvación es eterna, porque es de un Dios eterno. Y por supuesto que ahí decimos, sí, entonces se puede perder aunque es eterna, porque puede la persona irse de Dios. Bueno, los que no creen así dicen, no, es que si es eterna no desaparece. Sí, pero es eterna porque es de Dios, no porque dure siempre. La salvación también tiene un comienzo, y ese comienzo está en la resurrección de Cristo, en la cruz. Ahí comienza para todo ser humano la salvación. Y para cada uno de nosotros ha comenzado el día que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero si nos vamos, deja de tener efecto. La salvación sigue estando, lo que no hay es el efecto salvífico. Pues bien, por eso entonces que el ser humano es eterno, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Y en eso, mis queridos, como nuestra relación con Dios debe edificarse para vida eterna. Entonces es el Dios eterno, el Olam, el Dios eterno o el Dios de la eternidad, en una consecuencia tanto cuantitativa como metafísica. Es un Dios que no cambia, que no se muda, y en Él no hay sombra de variación. Con ese Dios es el que nos relacionamos siempre, el Dios eterno y el Dios de la eternidad. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 21 y aquí en este capítulo 21 nos encontramos con Abraham dialogando y teniendo de alguna manera un recuerdo de este Dios. Génesis, capítulo 21, y versículo 33. Ahora, ustedes tienen el versículo, yo les voy a contar un poco el contexto de este versículo. Estamos en el capítulo 21, y el rey filisteo, Abimelech y su general habían venido para hablar con Abraham porque reconocían que en Abraham estaba la bendición de Dios. Y le hacen a Abraham prometer de que su descendencia no sería afectada por la descendencia de Abraham. En otras palabras, quisieron asegurar su existencia. Tenían temor del tiempo y lo que el tiempo pudiese hacer. Y eso es verdad, hermano, porque usted sabe que cambian los reyes y cambian las leyes. Pero él entendía, este rey de Geser, de la ciudad de Geser, entendía de que al dar la palabra y al comprometerla en el tiempo no habrían cambios. Ahora bien, el texto que hemos de leer en el verso 33 dice, y plantó a Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, o Jehová Dios de la eternidad, el Olam. Y ahí aparece Abraham y ha hecho un pacto, y ese pacto que hizo con este Abimelech lo selló con 7 testigos, que eran 7 animalitos que trajo para poder poner ahí, y le puso por nombre a la ciudad Berseba, que significa ciudad del pozo, o ciudad de los 7, independiente como se quiera llamar. Y lo interesante de que ese lugar era la frontera sur de lo que sería luego toda la nación de Israel. Es como que estamos prometiendo de que de aquí para allá estaremos nosotros y de aquí para allá estarán ustedes. Y esto trascenderá en el tiempo porque lo hemos hecho en el nombre del Dios del tiempo, o el Dios de la eternidad, o el Dios eterno. Ahora, ¿por qué tienen que llegar a este punto?
Porque había un tiempo antes sucedido algo muy triste con la vida de Abraham. Abraham llegó a vivir a Geser y lo recibió Abimelech muy bien. Abraham siempre fue bien recibido, pero de alguna manera que no entendemos por qué, era medio cobarde. Y él tenía una esposa que era Miss Universo, por lo tanto era de la mujer más hermosa de la tierra. Y él tenía miedo de que por querer quitarle la mujer lo asesinaran, así que la presentaba como su hermana. Y ya lo había hecho antes en Egipto, ahora lo estaba haciendo en Gaza y en todas las regiones que llegaron después a ser los filisteos. Y Dios habló a Abimelech porque a Abimelech le gustaba. Entonces Dios le habló de que no podía tocar a esa mujer porque era una mujer casada, iba a traer maldición y iba a morirle y sus hijos. Abimelech, aunque no servía a Dios, al Dios de Abraham, entendía que había un Dios que trascendía los tiempos. Por eso vino a hablar con Abraham. Y sabe que cuando uno mira estos errores, y aquí hay un llamado de atención para los padres, antes que sean padres. Porque claro, cuando uno ya es padre trata, pero tal vez los padres que están aquí ya es un consejo un poco anacrónico el que voy a dar hoy, pero a los que no son padres ni madres, yo les quiero decir que tienen que tener cuidado con las decisiones y las cosas que hacen en su vida, porque muchas de ellas se replican en los hijos. De hecho, si usted va más adelante en el capítulo 26, está el relato cuando ya Isaac vino a refugiarse también con Abimelech. Pasaron muchos años y vino Isaac. Isaac también, mire, tal como Dios bendijo a su padre, Isaac también tuvo una mujer muy hermosa, de las más hermosas de la tierra. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo exactamente lo mismo. Dijo que Rebeca era su hermana. Mismo pecado y el mismo patrón. Hay algunos, yo no comparto sí esa doctrina que hablan en eso de las maldiciones y los pecados heredables y generacionales. Bueno, podría tener algo de sustento en ciertos caracteres que los hijos e hijas tienen con respecto a los padres, pero no lo veo absolutamente bíblico, lo veo más psicológico o humanístico que bíblico, en mi opinión. Puedo no tener toda la razón, y por eso nunca enseñaría de esa manera, pero sí puedo decir que hay ciertas decisiones que los padres pueden tomar cuando no lo son, que pueden repercutir en los hijos y tener los mismos patrones y las mismas consecuencias. Por eso, hijos que hoy no son padres, cuiden su vida, cuiden su santidad, cuiden su tiempo. Porque el tiempo, querámoslo o no, va a pasar. Y las decisiones que tomamos siempre van a trascender. Pero la buena noticia en esto es que el Dios del tiempo cambia las estaciones y Él puede hacer conforme a su voluntad y ayudarnos y enriquecernos en todas las cosas. Entonces Dios, que es el Dios del tiempo, el Dios de la eternidad, bendijo a Abraham en la vida de Isaac y bendijo a Isaac en la vida de Jacob y bendijo a Jacob en la vida de sus 12 hijos y en especial en la vida de Judá, de quien nació Jesucristo, el Salvador. Todos nosotros. No es que nació de Judá, sino de esa linaje, ¿no? De esa tribu. Sabemos que nació de María y del Espíritu Santo, que en una forma milagrosa y sobrenatural Jesús fue concebido sin pecado, ¿ya? Sin pecado. Bueno, ese sin pecado también es una interpretación un tanto de la Iglesia romana, porque nosotros no creemos que en la relación sexual dentro del matrimonio haya pecado, así que no es que fuera concebido sin pecado, sino que fue concebido sin que hubiese relación sexual entre José y María. Y tampoco hubo relación sexual entre, como algunos, y yo lo encuentro herético, más que sin pecado, y no sé cómo pueden decir que hubo relación sexual entre el Espíritu Santo y María. Eso sí que es una aberración, porque Dios no tiene sexo. Dios no tiene, Dios es espíritu.
Así que en eso podemos estar de acuerdo con esta nueva filosofía que viene tanto del infierno mismo que dice que no sexismo, ¿no? Ahí podríamos decir que Dios no es hombre ni mujer, absolutamente Dios es espíritu, pero sí hay diferencias claras entre el hombre y la mujer, en lo biológico y también en lo psicológico y en lo físico. Bien, Salmo 90, vamos a ir al Salmo 90. Y encontramos aquí a Moisés escribiendo uno de sus cánticos, una oración cantada. Recuerden cuando vimos a Moisés hace un poco atrás y él traspasaba a Josué, hizo un cántico y hay dos cánticos que aparecen en la Torá y uno que aparece aquí en los Salmos y dice el verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿A qué se refiere la generación? Se refiere a los tiempos de una determinada nación o una determinada familia. Y Dios es el refugio. ¿Recuerdan ustedes cuando partimos este estudio les hablé de la palabra Él? Y una de las maneras que veían era que Dios era el refugio. Y luego cuando se traducía Elohim, también era refugio, escudo, fortaleza, roca. Bien, Moisés reconoce que Dios es refugio que trasciende al tiempo. En otras palabras, los males que yo he cometido, los pecados que yo he cometido no quedan en Dios. Dios los perdona y Dios los borra y Él trae bendición para mí, más allá de mis comportamientos. Queridos míos, yo con esto no quiero decir que tengamos autorización para portarnos mal y transgredir la ley de Dios, no, en absoluto. Lo que yo quiero decir es que Dios es refugio de generación en generación, porque así lo miró Moisés. Y Moisés, escúcheme bien, cuando miró a su nación, ¿veía una nación que amaba y servía a Dios? ¿O veía una nación rebelde y contumaz? ¿Qué nación miraba Moisés? ¿Qué nación le tocó a él vivir? ¿Ah? ¿Cuál de las dos? Una nación que amaba y servía a Dios, o ve una nación rebelde y contumaz. ¿Cuál de las dos tenía? Rebelde. Pero fíjese, a una de esa nación rebelde les dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y eran muchas generaciones. Lo común para contar una generación era 40 años. Hay otros que lo achican un poco más a 25 para hacer cuadrar ciertos hechos bíblicos, pero 40 años o 25 años, cualquiera sea el número, eran muchas generaciones. Ellos habían estado 430 años, por lo menos 11 generaciones. Moisés tuvo 3 generaciones, una en Egipto, una en el desierto, una en Egipto, una en el desierto con Jetro, otra en el desierto con Israel. Generaciones. Y en todo eso él veía la mano y el refugio de Dios de generación y de generación. El verso 2 agrega, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde y hasta. Entonces la palabra siglo y siglo no es un periodo de 100 años, no, sino que desde el siglo y el siglo, desde el sistema de cosas al sistema de cosas, desde el siempre al siempre, tú eres Dios y eres Dios de ellos. Y en ese tiempo tú nos eres refugio. Queridos, Dios no solo es refugio en los tiempos de angustia y dolor, también es refugio en los tiempos de pecado y traición. Y no solo eso, Él también es nuestro refugio en los tiempos de alegría y los tiempos en que pareciera que no necesitamos un refugio, pero es mejor refugiarse en Dios en todo tiempo. En todo tiempo.
para que no seamos engañados. El verso 3 dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años, trata de hacer una comparación ahí, es como el día de ayer. El día de ayer. Obviamente ahí la palabra yom usada en hebreo está refiriéndose al tiempo de luz, a la diferencia entre día y noche, no a las 24 horas, sino a las 12 horas que tenían luz, de 6 de la mañana a 6 de la noche, de la tarde, que duraba el día hebreo. Pero también luego lo acorta más, hoy dice, o como una de las vigilias de la noche, y dividían la vigilia en 4, pero la noche en 4 vigilias, por lo tanto cada vigilia tenía solo 3 horas. O sea, para Dios, las 12 horas de un ser humano pueden ser 1000 años, e incluso 3 horas de un ser humano pueden ser 1000 años. Por eso es que cuando esperamos la venida de Cristo, confiamos en su gracia, que será en nuestra generación. Pero en el tiempo de Dios, no han pasado estamos en el 2022, no han pasado los 1998 o 95 años, por ahí más o menos, desde que Cristo fue alzado en las nubes, en el año 33, sino que son segundos para Dios, porque Dios trasciende al tiempo y Él es el Dios del tiempo. Y aquí la Biblia nos dice que 1000 años para Dios es como una de las vigilias de la noche o el día de ayer. Pero en todo ese tiempo hay algo interesantísimo del Dios de la eternidad. Que Él nos es refugio de generación en generación. Hermanos míos, si usted mira los hechos en la Biblia y dice, ese Dios que está allí, ¿por qué no actúa de la misma manera hoy? ¿No le gustaría tener ese Dios que sanó a los enfermos y reprendió a los demonios y resucitó a los muertos? Ese Dios que abrió el mar y que trajo pan desde el cielo. Ese Dios que hizo flotar un hacha y que multiplicó los panes de 5 a 5.000 y el agua la convierte en vino. Y ese Dios que hace que las personas que están en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí no se quemaron. Y el que cerró la boca de los leones en el foso donde estaba Daniel. Y ese Dios que los guió con una columna de fuego en la noche por el desierto y una nube en el día. Y ese Dios que resucitó a Eutico cuando se cayó del segundo piso por haberse quedado dormido. O ese Dios que trajo sanidad a tantas personas cuando caminó en la tierra. Yo quisiera que ese Dios esté hoy con nosotros y actuara de esa misma manera. Y ese Dios que hizo que saliera dinero de un pez cuando fueron a pagar el impuesto del templo. Yo le quiero decir, Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Y ese Dios que estuvo allí, ese Dios que llamó a Abraham y que de su mujer estéril le dio un hijo a los 100 años. Y ese Dios que abrió el mar y ese Dios que resucitó de los muertos a Lázaro, es el mismo Dios y es el mismo refugio para nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que el tiempo nos hace cambiar. Y hay algo que se ha tratado de explicar y pareciera que el tiempo lo explica, aunque no estoy tan de acuerdo con esa interpretación, es ¿cuál es la palabra? Como esta demanda que Dios tiene sobre la iglesia y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso dicen que cuando el cristiano llega, que encuentra todo bonito y que quiere estar siempre, pero a medida que va pasando el tiempo como que se va alejando de Dios. Pero eso no tiene que ver con el primer amor, es que ha dejado a Jesús simplemente.
Porque a medida que maduramos también expresamos el amor distinto, ¿sí o no? A medida que madura nuestro amor, va expresando el amor, se va expresando distinto, pero el amor de Dios no cambia con nosotros. Quisiera que viéramos un texto más en el libro de Primera de Pedro, y en el capítulo 5 de Primera de Pedro, vamos a comenzar desde el verso 6. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos queridos, habrá un tiempo, porque Dios es el Dios del tiempo, es el Dios de la eternidad, es el Dios eterno, es el Dios que trasciende. Y habrá un tiempo de la exaltación de sus hijos y de sus seguidores. Y fíjese bien que si hay algo que a mí me gustaría tener de Dios es simplemente la ley del ascenso. ¿Ubica la ley del ascenso? La ley del ascenso. Y está explicada en una de las parábolas cuando el Señor repartió talentos y minas. Son dos parábolas distintas, una de las talentos y la otra de las minas, pero va lo mismo. Y a uno le da 5, trajo 10, a otro le dio 2, trajo 4, y a otro le dio 1, no trajo más que ese 1, y a los otros les dio a todos 10 minas, y uno trajo 10, otro 5, y otro no trajo nada. Y bueno, el Señor al final dice lo siguiente, los llama y le dice: bien, buen siervo. La ley del ascenso. Pasa de ser siervo a ser bueno, y pasa de ser bueno a ser fiel. Pero luego agrega: en lo poco fuiste fiel. ¿Dónde lo va a poner? En lo mucho. Es un ascenso de Dios al ser humano. Y esas son las palabras, tal vez que más que debiéramos querer escuchar de parte de Dios. Fuiste buen siervo. Fuiste fiel en lo poco. Mire, y todo lo que Dios nos dé en esta tierra será siempre poco para Él. Será lo que nos tocó, simplemente. Y si usted es fiel en eso poco, Él lo va a poner en lo mucho. Entonces Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no es propio de nosotros tomar nosotros mismos nuestras ansiedades y tratar de resolver nuestras ansiedades y combatirlas y luchar por ellas, contra ellas. Pero la palabra dice: echen sobre Él vuestras ansiedades, porque Él es el Dios del tiempo. El tiempo que te toca vivir, si es angustioso y ansioso, es el tiempo de Dios para tu vida, y debes confiar en que el Dios poderoso tiene cuidado de ti y está tomando tu mano. Y Él te exaltará cuando fuere el tiempo de Él para que seas exaltado. Y en ese tiempo de ansiedad, es lo que nos toca vivir, es lo poco. Bueno, alguien puede decir: pero Dios, esto es mucho para mí. Así, absolutamente. Es mucha ansiedad para mí, son muchos problemas, son muchos dolores, mucha angustia. Son 3 suegras a la vez y solo soporto una, no. Queridos y queridas, Dios es el Dios del tiempo. Dios es el Dios de la eternidad. Dios es el Dios eterno. El Olam. El Olam. Y ese Olam, en el tiempo que estás viviendo, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. En griego eso es kairos, el tiempo de Dios.
Pero ¿sabe cuál es el tema? Que cada vez que nosotros hablamos del tiempo de Dios, creemos que serán cosas buenas, satisfactorias. Creemos que será estar de vacaciones en Cancún o en Punta de Cana. Creemos que será ir en un crucero por el Caribe. Creemos que ese es el tiempo de Dios, eso es lo bueno de Dios. Pero debemos entender esto, Dios trasciende a todas las cosas. Y cada momento de nuestra vida es su tiempo para nosotros. Y Él nos exaltará cuando fuese su voluntad, cuando fuese su tiempo, como dice el apóstol. Él nos exaltará cuando llegue o cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Olam. Él trasciende al tiempo. Él es el Dios del tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Usted cree que Dios le ha olvidado a usted en su dolor, en su angustia, en su depresión? Si usted cree que Dios se ha desentendido en el tiempo que le tocó vivir, en la angustia y en la herida, quiero decirle de parte del Señor que Él es el Dios del tiempo. Él trasciende las ansiedades. Y Él está de parte de nosotros para bendecirnos y llevarnos adelante. Mira el consejo que da Pedro. Dice luego, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y cuando somos presa fácil del devorador, cuando estamos sintiéndonos, por así decirlo, con mucho gozo, o cuando estamos en tristeza y soledad. ¿Dónde somos presa? Mire, muchas personas son presas del pecado cuando están en su dolor. Tienden a pensar que Dios les ha fallado, a que Dios no les ama ya, que las promesas de Dios no son para ellos. Pasa mucho a veces dentro de los matrimonios, se es infiel en los momentos de crisis. Cuando dice, no, ya no me quiero, me ama, no se preocupa. Y aparece otra oreja, otro hombro donde descansar, otra oreja que escucha. Y pareciera que las palabras son tan lindas. El diablo se disfraza, hermano. Bueno, la Biblia dice hasta como ángel de luz. Pero aquí pone el ejemplo o el símil del león. No es un león, es como si fuera un león. Ya anda buscando a quién devorar. ¿Y el león puede devorar al que está en el refugio? ¿A quién puede devorar el león? Al que está fuera del refugio. El que está en el refugio no lo puede devorar. Y Moisés dijo, de generación en generación, tú eres nuestro refugio. Ahora bien, el completo éxito también nos deja a expensas del león. Porque muchas personas cuando empieza a irles muy bien y todo va bien, se olvidan de Dios. Ya no necesitan que Dios los sane porque pueden ir al médico y tienen para pagarlo. Y no necesitan que Dios les provea porque pueden ir al supermercado y comprar lo que quieran. Y el orgullo comienza a crecer. Entonces, no tiene que ver solamente en los tiempos de angustia, aflicción y ansiedad, sino que también en los tiempos de mayor éxito. Aún ahí Dios debe ser nuestro refugio de generación en generación, porque trasciende el tiempo. Fíjese que si hay una palabra triste dentro de las palabras proféticas, esa que dice, crié hijos y los engrandecí, pero cuando fueron grandes se alejaron de mí. Qué tristeza para un padre, ¿no? Una madre. Cría a mi hijo y cuando ya se olvidó de la mamá. Yo espero que hoy ningún hijo haya olvidado a su madre, y la tiene aún, y la haya saludado, la salude al finalizar este culto. Es sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde nos llama Dios? A su gloria eterna. ¿Y puede un Dios que no sea eterno o que no trascienda al tiempo tener una gloria eterna? No.
Por lo tanto, si la gloria de Dios es eterna y ahí Él nos llama, es porque Dios es un Dios que trasciende. Es el Dios eterno, el Dios de la eternidad. El Olam, el Dios del tiempo, el Dios de la eternidad, el Dios eterno. Y Él nos llama para que seamos partícipes de su gloria eterna. Y si es eterna, existirá una milésima de tiempo, o lo más pequeño del tiempo que se llama átomo de tiempo. ¿Existirá un átomo de tiempo en el cual Dios deje de ser Dios? ¿Existirá un átomo de tiempo, lo más pequeño del tiempo, en que Dios deje de ser Dios? Y deje de estar cuidándonos o amándonos, o viendo por nosotros, o protegiéndonos. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, hermano, el padecimiento no es eterno. El padecimiento tiene un comienzo y tendrá un fin. El padecimiento es por un poco de tiempo. Y después que haya padecido un poco de tiempo, ¿qué va a hacer? El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo os perfeccione. ¿Qué es la perfección? Ser perfeccionado significa que seamos lo más parecido a Cristo y cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados a su reino. Él nos perfeccione. Cumplir el propósito con el cual hemos sido llamados a su reino. Nos afirme. Es decir, que nuestra fe esté anclada en Cristo y no haya nada ni nadie que nos mueva de allí. No es lo que creemos del tiempo, no es lo que sentimos del tiempo, y no es lo que la gente nos dice, sino es la fe en Cristo y Él es nuestra roca. Él nos trae fortaleza y nos establece. Quisiera que usted pueda cerrar sus ojos un momento. Si pudiese tener un tiempo pequeño, bueno, no es mucho el tiempo que tenemos aquí, pero pueda meditar con sus ojos cerrados en el tiempo que está viviendo, en lo que está pasando. Y pueda traer su ansiedad a Jesús. El apóstol Pablo dijo, el apóstol Pedro, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad no es otra cosa más que ese temor de no poder cumplir las expectativas, de no poder alcanzar lo que deseamos o los sueños, de no poder terminar nuestros proyectos. Ansiedad que causa el temor del futuro o la decepción del pasado. La decepción del pasado y los hechos traumáticos del pasado que me hicieron o me dijeron o me dañaron. Y el temor del futuro de no poder alcanzar, hacer o cumplir. Hoy es el Día de las Madres. Yo sé que muchas madres llevan ansiedad por sus hijos, porque sus hijos no conocen a Dios. Y si Dios viniera hoy, llevan ese tremendo dolor que su hijo no iría con Cristo en el arrebatamiento. Temor del futuro, de no alcanzar. Miedo. Por eso que Jesucristo dijo, mi paso, dejo mi paso, os doy. Yo no le doy como el mundo les da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis queridos y queridas, hoy es tiempo de Dios. Tiempo que Él fortalezca nuestras vidas.
y nos muestre de que generación en generación Él es nuestro refugio. Él es el Dios del tiempo, es el Dios de la eternidad, Dios eterno, el hogar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti. Y oramos por cada uno de los que estamos presentes, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, adultos, matrimonios. Tú nos conoces porque el tiempo no te limita. No te limita el espacio, no te limita el tiempo. Y tú, Señor, sabes el tiempo en que cada uno está viviendo. Y cómo anda nuestro enemigo como león rugiente. Pero en medio de ese rugido queremos escuchar tu voz que nos dice que nos amas y que tú eres nuestro refugio. Y así como Abraham hizo un compromiso por el Dios de los tiempos, el Dios eterno, también nosotros podemos entrar a tu eternidad, Señor, y vivir conforme a tus principios. Tú, Señor, que puedes llevar toda nuestra ansiedad. Tú que puedes llevar todas nuestras angustias. También puedes llevar nuestros pecados, nuestro orgullo. Señor, a ti venimos. Porque tú eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Solo tú eres bueno. Oro, Señor, para que tú traigas sanidad sobre los enfermos. Señor, que en el nombre de Jesús toda ansiedad sea reprendida de nuestra mente. Toda, Señor, acto de falta de fe, todo dolor de cuerpo, toda angustia, toda turbación sea llevada por el Dios del tiempo, por el Dios Olam, el Dios eterno. El Dios que fortalece a cada uno de nosotros y que nos bendice en cada uno de nuestros tiempos. Oro, Señor, para que tú traigas bendición y vida eterna sobre la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel. Porque tu fidelidad es eterna. Porque desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y de generación en generación has sido nuestro refugio. Y aceptamos tu llamado, Señor, para envolvernos en tu gloria eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y pasaremos el tiempo del padecimiento para ver la exaltación de tu gloria y ver que si hemos sido fieles en lo poco, en lo mucho vamos a vivir. A ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Introdúzcase en ese Dios, el Dios del tiempo. Bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos han visto por las redes sociales. Esperamos, si el Señor no ha venido antes, la próxima semana en este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Bendiciones. Oh man. Dímelo, zurdo. Oye, ¿qué pasó? ¿Y es que? Hoy recibí una llamada de esas de antes para hacerme una invitación. Como no lograron nada,
pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. Y entonces, ¿Pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. Oh man, tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol y arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a adherir. It's the remix. Oh man, Dímelo zurdo. oye lo que pasó. Y es que Hoy recibí una llamada de esas de antes pa' hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. y entonces, ¿Pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. oh man, tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol y arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a adherir. It's the remix. Oh man, Dímelo zurdo. oye lo que pasó. Y es que Hoy recibí una llamada de esas de antes pa' hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. y entonces, ¿Pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. oh man, tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol y arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a adherir.
Oh man. Dímelo, zurdo. Oye, lo que pasó, y es que Hoy recibí una llamada de esas de antes pa' hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. y entonces, Pa' que preguntan si me conocen. Aquí no hay vida, socio, después de las 12. Pa' que preguntan, esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. Oh man. Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa. Sol y arena, leche y miel. Y sin medalla, siempre hay uno que quiere